el pan que da la vida. Evangelio de hoy, misioneros redentoristas. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. En el capítulo 8, versículos del 31 al 35 y del 37 al 39. Hermanos, si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos concederá con él toda clase de favores? ¿Quién podrá acusar a los elegidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién se atreverá a condenarlos? ¿Será acaso Jesucristo el que murió, más aún el que resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros? ¿Quién podrá entonces separarnos del amor de Cristo? ¿Las tribulaciones, las angustias, la persecución, el hambre, la desnudez, los peligros, la espada? Pero en todo esto obtenemos una amplia victoria, gracias a aquel que nos amó, porque tengo la certeza de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los principados, ni lo presente ni lo futuro, ni los poderes espirituales, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra criatura podrá separarnos jamás del amor de Dios, manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Del Salmo 114. Caminaré en presencia del Señor. El Señor es justo y bondadoso, nuestro Dios es compasivo. El Señor protege a los sencillos. Yo estaba en la miseria y me salvó. Caminaré en presencia del Señor. Tenía confianza incluso cuando dije: qué grande es mi desgracia. Yo, que en mi turbación llegué a decir: los hombres son todos mentirosos. Caminaré en presencia del Señor. Qué penosa es para el Señor la muerte de sus amigos. Yo, Señor, soy tu servidor, por eso rompiste mis cadenas. Caminaré en presencia del Señor. Lectura del Santo Evangelio, según San Mateo, capítulo 25, versículos del 31 al 46. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre, y todos los ángeles con él, se sentará en el trono de su gloria, y serán reunidas ante él todas las naciones. Él separará a unos de otros, como un pastor separa a las ovejas de las cabras, y pondrá las ovejas a su derecha y a las cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: venid vosotros, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me hospedasteis. Estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y venisteis a verme. Entonces los justos le contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el rey les dirá: os digo que cada vez que lo hicisteis con uno de estos, mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis. Y entonces dirá a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, id al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me hospedasteis. Estuve desnudo y no me vestisteis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también estos contestarán:
Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed, o forastero o desnudo, o enfermo o en la cárcel y no te asistimos? Y él replicará: os aseguro que cada vez que no lo hicisteis con uno de estos, los humildes, tampoco lo hicisteis conmigo. Y estos irán al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión de las lecturas. Monseñor Luis José Rueda Aparicio. Con gozo el corazón cante la vida, presencia y maravilla del Señor, de luz y de color bella armonía, sinfónica cadencia de su amor. Palabra esplendorosa de su verbo, cascada luminosa de verdad, que fluye en todo ser que en él fue hecho, imagen de su ser y de su amor. La fe cante al Señor y su alabanza, palabra mensajera del amor, responda con ternura su llamada, en himno agradecido a su gran don. Dejemos que su amor nos llene el alma, en íntimo diálogo con Dios, en puras claridades cara a cara, bañadas por los rayos de su sol. Al Padre subirá nuestra alabanza, por Cristo nuestro vivo intercesor, en alas de su espíritu que inflama en todo corazón su gran amor. Amén. Con toda la Iglesia Universal oramos hoy por los fieles difuntos. Los cristianos católicos creemos en la resurrección y por eso nos unimos en comunión con aquellos que ya peregrinaron en este mundo. Hoy la liturgia de la Iglesia nos permite tomar diversos textos bíblicos para que reflexionemos y oremos el misterio de la muerte y también el misterio esperanzador de la resurrección. Con toda la Iglesia celebramos hoy la conmemoración de todos los fieles difuntos. Hoy es un día de esperanza en la vida y en la resurrección. Hoy es un día de gratitud con aquellos seres queridos que nos enseñaron el camino de la fe, que trabajaron y se entregaron por nosotros y que ya no peregrinan, ya pasaron a la iglesia purgante, es decir, a la iglesia que está en la preparación de purificación para poder encontrar el tercer nivel de la iglesia, que es la iglesia gloriosa, la iglesia triunfante con Jesucristo el Señor, donde están todos los santos. Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Así empieza hoy la carta a los Romanos. Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Y es una afirmación de la fe plena. Dios está con nosotros, y si Él está con nosotros, si Él ha dicho yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, ¿quién puede estar contra nosotros? Y después Pablo va a decir, ¿quién nos podrá apartar del amor de Cristo? Y hace 7 preguntas: la aflicción, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada. Y dice él, afirmando el amor de Dios y la confianza en el amor que Cristo nos tiene, pero en todo esto vencemos fácilmente por aquel que nos ha amado. Es el amor de Dios, es el amor de Cristo el que nos da a nosotros la certeza de que no vamos a estar abandonados y que nadie nos podrá separar del amor de Dios, y que todo aquello que aparentemente esté contra nosotros será vencido, no por nuestras fuerzas, sino por el amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. Por lo tanto, hoy cuando pensamos nuestros familiares y amigos que ya murieron, que creyeron en Cristo, tendremos que decir, ni siquiera la muerte los puede separar del amor de Dios, y ni siquiera la muerte los puede separar de esa bendición de ser llamados a la eternidad en Cristo Jesús, quien venció la muerte, quien nos amó hasta el extremo y se entregó por nosotros. Eso nos da a nosotros una seguridad, una garantía, y es la garantía de la fe, es la garantía de la esperanza en que la resurrección de Cristo será vencedora sobre la muerte, sobre los dolores y las tragedias que nos quitan la vida de los seres queridos y de nosotros mismos. Ahí, cuando sucede la muerte, ahí, cuando son llamados nuestros seres queridos, en un hospital, en un accidente, en una fábrica, en la casa, en cualquier lugar donde la muerte nos sorprende, tal vez el primer pensamiento es ¿por qué sucede esto? Y tal vez la primera actitud es la de reclamo, pero se nos olvida que debemos confiar totalmente en Cristo Jesús. Nada nos podrá separar
del amor de Dios manifestado en Cristo, ni siquiera la muerte. Entonces la muerte ha sido vencida por la vida y por el amor de Cristo. El capítulo 25 nos presenta este pasaje que es conocido como el del juicio final y tiene muchos elementos ricos para nuestra profundización y para que nosotros nos toquemos en nuestra vida hoy pensando en que somos pasajeros, que ya otros vivieron y murieron, que nosotros estamos vivos y que, como dice el salmista, los vivos son los que te alaban como yo ahora. El privilegio de orar es un privilegio de nuestra vida mientras estamos peregrinando. Ya después de la muerte otros orarán por nosotros. Y el primer elemento que nos enseña este capítulo 25 es que el Señor va a venir en su gloria. Cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre, Él va a venir. Nosotros vivimos de la esperanza de que el Señor Jesús vendrá a juzgar a vivos y muertos, y así lo decimos en el credo. El segundo elemento muy fuerte es el de las obras de misericordia corporales. Nos está diciendo que la salvación se juega en la manera como nosotros hayamos asumido la actitud misericordiosa, y la actitud misericordiosa nos lleva a compartir con el que está en situaciones difíciles de hambre, de sed, de desnudez, de enfermedad, de prisión, de forastero. Entonces el Señor nos está diciendo que la salvación no será una cuestión para el final de nuestra vida, sino que hoy, en los acontecimientos de la vida, hoy, en la manera como yo descubra el rostro de Cristo en los más humildes y en los más sencillos, ahí me estoy jugando la salvación y la eternidad dichosa. Y finalmente, el Señor nos está diciendo que Él se identifica con el dolor, el sufrimiento, la pobreza, la enfermedad, y que no debemos hacerlo solamente porque el otro está en esa situación o esperando que Él me devuelva a mí alguna paga, sino que debemos hacerlo pensando en que lo hacemos a Cristo Jesús, que Él está identificado en el niño, en el anciano, en la anciana, en la enferma, en el enfermo, y por lo tanto nosotros cada vez que nos acercamos a una situación de dolor, nos acercamos al dolor vivido en el cuerpo del mismo Jesucristo, y ahí se juega nuestra salvación. Vengan, benditos de mi Padre, vengan. Y ellos dicen, ¿cuándo fue que nosotros hicimos eso? Y los que no lo hicieron también preguntan, ¿cuándo fue? Y el Señor les dirá, les aseguro que cada vez que lo hicieron o que lo dejaron de hacer con estos los más humildes, lo dejaron de hacer o lo hicieron conmigo. Señor, queremos llegar a la vida eterna. Muéstranos hoy y cada instante de nuestra vida el camino que nos lleva hacia ti. Concédeles, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Que el Señor nos bendiga y acompañe en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.